Sobrino nieto de uno de los próceres más importantes en la historia de México, con una gran carrera académica y con una importante experiencia política, Gustavo Ernesto Madero busca reelegirse en la presidencia nacional del PAN y hasta ahora ha encabezado una de las peores crisis internas que recuerde el panismo. Don Francisco I. Madero logró derrocar al gobierno de Porfirio Díaz, a pesar de que en su libro La sucesión presidencial de 1910 alababa al régimen del exdictador. Sin embargo, mencionaba puntualmente cuáles eran las carencias de México, el inmenso analfabetismo que había, una tremenda desigualdad social y la completa falta de libertad de expresión. Francisco I. Madero vivió en carne propia los excesos del régimen cuando fue encarcelado una vez que decidió postularse a la presidencia de la República. Pecó de ingenuo una vez que asumió el poder y, a pesar de haber contado con el apoyo de los caudillos del norte y del sur, dejó en el mando de las Fuerzas Armadas a Victoriano Huerta, quien poco tiempo después lo traiciona, ordena el asesinato de su hermano Gustavo Madero y posteriormente del presidente Francisco y de José María Pino Suárez. Sin embargo, a pesar de que fue un político desastroso, debemos reconocerle a Francisco I. Madero su arrojo y su valentía, pues siempre vio por el interés y por el bien de la patria. Francisco I. Madero, recordemos, no tenía ninguna necesidad de andar arriesgando su patrimonio y su vida, pues pertenecía a una de las familias más ricas del país. Incluso su abuelo, don Evaristo Madero, se enfureció cuando se enteró que su nieto era uno de los cabecillas del movimiento, pues don Evaristo no tenía más que palabras de agradecimiento hacia don Porfirio Díaz. En cambio, a diferencia de su tío, Gustavo Madero calla cuando se le cuestiona sobre la honorabilidad de sus operadores políticos, desvía la atención y no permite que se haga una investigación sobre los supuestos moches que cobran sus allegados a los alcaldes a cambio de obra pública. Gustavo Madero busca el beneficio personal y el control de su partido colocando a sus amigos en puestos claves y sacrifica el interés de la patria. ¿Qué pensaría don Francisco I. Madero de su sobrino Gustavo? Probablemente le daría vergüenza su actuar acomodaticio y convenenciero. En su defensa, Gustavo Madero diría que él es un político maquiavélico y malicioso, y aunque en política es un pecado ser ingenuo, la malicia no es por ningún motivo un pasaporte a la impunidad. El día de hoy, que más que nunca México necesita de un PAN fortalecido para que ejerza una oposición responsable, este partido se encuentra carcomido por el odio y sepultado por las intrigas internas. Es una lamentable pérdida, un partido que siempre buscó a la ciudadanía y que forjó sus bases en el humanismo político que hoy entierra y sepulta Gustavo Madero. Lo peor del caso es que no hay una opción viable. Por el otro lado se encuentra Ernesto Cordero, quien desde mi punto de vista fue un eficiente funcionario federal durante la administración de Calderón, pero fue un pésimo precandidato presidencial. Y como compañero de fórmula, el exgobernador guanajuatense Juan Manuel Oliva, perteneciente al ala más radical del panismo, el Yunque, y salpicada su administración por las irregularidades detectadas al finalizar su sexenio. Es una pena lo que sucede en el PAN. Muchas gracias.